Dios les bendiga a todos. Qué bueno que Dios nos está llamando siempre a escuchar su palabra y Él siempre tiene un mensaje que darnos. Dice que podemos, la palabra dice que podemos recibir palabra aún desde el más pequeño, hasta un de un niño, hasta de quien sea, ¿no? Porque Dios quiere hablar siempre. Yo les quiero pedir que en esta noche oremos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Te damos gracias, Dios, porque tu amor es para siempre, tu fidelidad es eterna. Y tú nos estás llevando, Señor, a tener una comunión contigo cada vez más profunda. Tú nos estás llevando, Señor, a recibir más de tu presencia. A que tu gloria inunde nuestras vidas, Señor Jesús. Que sea transformada nuestro corazón, nuestra vida, pero también la gente que nos rodea, Señor. Yo te pido que en este día tú hables, Espíritu Santo. Yo te pido que en este día seas tú el que hables, Señor. Yo te pido que tú llenes este lugar con tu presencia y que prepares la tierra de nuestro corazón, que ares esa tierra, Señor, para que sea sembrada la semilla. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rompe cadenas en esta tarde, rompe cadenas, Señor. Abre los oídos en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos. Queremos verte, queremos ver tu gloria, queremos escuchar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que en este día tú manifiestes tu poder, tu gloria. Te necesitamos más que nunca, Espíritu Santo. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de tu presencia. Tenemos hambre de tu palabra. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que toda la gloria es para ti, todo el honor es para ti, Señor. Y de todo lo que hoy suceda, llévate la gloria, llévate el honor, llévate todo tú, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, recibe alabanza, recibe gloria, recibe la adoración, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Hechos 15, del 7 al 18. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Hechos 15, del 7 al 18. Dice así la palabra. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Este versículo está en el contexto de un tiempo en el cual la iglesia empezó a experimentar la presencia de Dios saliendo hacia gente que no era judía, ¿no? En ese tiempo los judíos creían que el Espíritu Santo era solamente para ellos.
No creían que nadie más iba a ser lleno de Dios. No creían que nadie más iba a ser tocado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Cornelio empieza a tener una relación con Dios, empieza a hacer cosas que agradan a Dios, y un ángel le visita, y Pedro tiene una visión, y eso lo lleva hasta su casa, y ahí se dan cuenta de que el Espíritu Santo también se derramaba sobre la gente no judía, sobre los gentiles, ¿sí? Se daban cuenta que esa gente también recibía el Espíritu de Dios. Entonces sucedieron varias cosas en las cuales la gente judía decía, bueno, si ellos van a recibir el Espíritu Santo, pues entonces que se circunciden, así como nosotros los judíos, ¿no? Y esa era la discusión de ese momento. Por eso este versículo comienza diciendo, y después de mucha discusión, porque había una gran discusión entre la gente de esa época, entre los judíos, los líderes de esa época, que Dios había levantado por medio del Espíritu Santo. Había una gran discusión, había un gran desacuerdo, ¿sí? Porque no sabían qué hacer con la gente que no era judía. No sabían qué hacer con ellos, ¿sí? Ahí había un punto muy, muy clave en la historia de la iglesia. Ahí sabemos que a la obra de Dios nadie la estorba, ¿no? Dice la palabra, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Pero era un punto tan clave que ahí se decidía si el evangelio, la presencia de Dios, salía al mundo o se quedaba solo en Jerusalén. Sabemos que el propósito de Dios era desde un principio que saliera, ¿verdad? Que saliera. Pero era tan importante esa reunión que ahí se decidía si salía o no el evangelio, la presencia del Espíritu Santo, las señales, los prodigios, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que Dios obviamente, su obra nadie lo estorba, y Él llegó a todas las naciones, y somos nosotros un fruto de eso que sucedió ese día. El Espíritu Santo comienza una obra preciosa en cada uno de nosotros, y nos está llevando a tener una comunión con el Espíritu Santo. Se dice fácil decir una comunión con el Espíritu Santo. Se dice fácil, pero no lo es. Porque tienen que suceder muchas cosas en nosotros para que esa comunión se lleve a cabo, ¿no? En ese momento había una gran discordia, había una gran discusión, había desacuerdos, ¿sí? Entonces Dios quiere restaurar nuestra comunión con Él, y es lo primero que Dios hace cuando nos salva. Restaura nuestra comunión con Él, y después restaura nuestra comunión con nuestro prójimo, con nuestro hermano, ¿sí? Y es tan importante la comunión con el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia habla de eso en las cartas. Dice cómo es tan importante esa comunión, porque es lo que nos dejó Jesús. Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Yo me voy, pero les voy a dejar a un consolador. Yo me voy, pero les voy a dejar mi presencia, ¿sí? Y yo he visto en este versículo, me hablaba Dios, de que hay cosas que obviamente estorban esa comunión, que hay cosas que obviamente hacen que esa comunión con el Espíritu Santo, sí, sea estorbada, que no permite que fluya esa comunión. Cuando hay comunión en una iglesia, empiezan a fluir los milagros, empiezan a fluir las señales, empieza a haber liberación y la gente se salva, ¿sí? Y cada vez que venía una unidad sobre la iglesia, como lo vemos en Hechos 2, la presencia del Espíritu Santo se manifestaba y muchos eran convertidos, ¿sí? Como lo vemos en Hechos 4, que pedían la presencia de Dios, cuando sanan al cojo y que quieren encarcelarlos, quieren decirles que ya no prediquen más a Jesús. ¿Y qué pasa? Que la iglesia se une y empieza a fluir el Espíritu Santo, que si al principio eran que Dios añadía de uno por uno o de algunos cuantos, añadía a los que habían de ser salvos, llegó un punto en que eran multitudes las que llegaban a la presencia de Dios. Llegó un punto en que esa comunión, esa unidad, esa unanimidad que ellos tenían, hacía que la iglesia se llenaba. Y hablo de iglesia, no de un templo, no de obviamente de una construcción, pero se llenaban plazas, se llenaban lugares, se llenaban campos, se llenaban cualquier tipo de área, de espacio grande para que se predicara la palabra. ¿Y qué era lo que hacía todo esto? Era la comunión. Era la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Yo veo algo muy importante
en el tiempo de Dios que está viviendo nuestra iglesia. Así como lo vemos, cómo avanza Hechos, dice Hechos 2, Hechos 4, Hechos 6, ¿sí? Hechos 10, cada punto es muy importante. Llega un punto en el cual tenemos que ir subiendo en la comunión con Dios. Tenemos que ir subiendo en esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo venga, para que la gente conozca que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que tiene la respuesta a su principal problema, que es su relación rota con Dios. Y después, todos los demás problemas que vienen. Yo veo que hay muchas cosas que aquí Dios me hablaba, que dificultaban esa comunión. No permitían que hubiera una comunión, ni primeramente con Dios, segundo entre nosotros, entre los hermanos, ¿sí? Lo primero es, como comienza el versículo, después de mucha discusión, los desacuerdos, la lucha de razones, la lucha de deseos. ¿Qué discutieron ahí? ¿Qué podemos ver que discutieron? ¿Se puede ver algo de su discusión? Pues yo creo que no, ¿verdad? De hecho, la Biblia no registra su discusión. No registra ni una sola palabra de lo que se habló en ese concilio, más lo que sigue después. Ni una sola palabra de su discusión queda grabada en la Biblia. Porque las discusiones no aparecen en la Biblia. Los desacuerdos no aparecen en la Biblia. No aparece eso. ¿Por qué? Porque estorba la comunión. Una iglesia peligra cuando no tiene comunión con Dios y también peligra cuando no hay comunión entre nosotros. Yo puedo ver en el versículo 10, dice, ahora pues, decía Pedro, en el versículo 10 del mismo capítulo 15 de Hechos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de la gente que acababa de creer, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estaba hablando de la circuncisión. Cuando Dios ya había dicho que había un nuevo pacto. Jesús lo dijo, hay un nuevo pacto, la circuncisión es del otro pacto. Pero ahora viene un nuevo pacto de parte de Dios. Y dice en Hebreos, un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Un nuevo pacto que Dios hizo en la última cena. Este es el pacto. El derramamiento de la sangre de Jesús. Un nuevo pacto. Pero ¿qué sucedía? Que ahí había voluntades que iban en contra de lo que Dios quería hacer en ese tiempo, ¿sí? Había opiniones, voluntades, deseos. Y algo que estorba la comunión con Dios y entre nosotros es cuando mi voluntad la queremos poner por encima de la de Dios. Cuando mi voluntad la quiero poner por encima de la de Dios, ¿sí? Estoy estorbando la comunión. Estoy estorbando lo que Dios quiere hacer. Cuando dejamos de consultar al Espíritu Santo su voluntad, ¿sí? Porque sí, muchos leían, es que Abraham se circuncidó, tal vez lo leían en ese tiempo. Es que Isaac se circuncidó, todos nosotros nos circuncidamos. Esto es bíblico, viene en la Biblia, ¿no? Lo pudiéramos decir. Pero no había una revelación, no le había caído la revelación de lo que eso significaba y de lo que Jesús había hecho. No había una revelación del Espíritu Santo. Una iluminación de lo que Dios ya había hablado en las Escrituras, de lo que Dios estaba hablando a través de las cartas, de lo que Dios estaba hablando a través de los apóstoles. No había todavía un discernimiento. Entonces, cuando queremos poner nuestra voluntad por encima de la de Dios, sin antes consultar al Espíritu Santo, pues se caen en errores, se caen en contiendas, se caen en luchas, que vienen a ser segundo plano, que vienen a ser a lo mejor sin sentido. Entonces, cuando queremos hacer eso, estorbamos a la comunión con Dios, ¿no? Y en el versículo 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El símbolo visible de la comunión con Dios era ese tabernáculo, ¿no?
El tabernáculo sabemos que para ese tiempo estaba caído, ¿no? Y para el tiempo en que se habló fue en Amós. Es cuando se habla esta profecía y que la saca Jacob, es decir, Santiago, lo saca en ese momento, esa profecía, que en aquel tiempo estaba caído el tabernáculo, ¿no? Y Dios les da una promesa, voy a levantar de nuevo ese tabernáculo. Pero no estaba hablando de ese tabernáculo físico, sino del tabernáculo espiritual, ¿no? Jesús dijo, ya no será en templos que se va a adorar a Dios, ya no va a ser en Jerusalén, ya no va a ser en Samaria, ya no va a ser, sino que se va a adorar en espíritu y en verdad. Dios restaura el tabernáculo espiritual con los judíos. Cuando llega Jesús a los judíos y llega el Espíritu Santo a los judíos, ¿sí? Pero ese no era el propósito, que se quedara el Espíritu Santo entre los judíos. El propósito era que saliera, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese tabernáculo que Dios iba a reedificar era el tabernáculo espiritual, era el tabernáculo de adoración. Ya no era una relación con un templo, ya no era una adoración con rituales físicos o rituales de sacrificios, ya era una adoración directa de un templo viviente, como dice la palabra. ¿Acaso no saben que somos templo del Espíritu Santo? Somos un templo que adoramos, es lo que se hace en los templos. Yo entendí que mi adoración hace que los que me rodean busquen al Señor. El nivel de mi adoración hace que la gente que está a mi alrededor busque a Dios. Porque Él lo dijo ahí, voy a reedificar de nuevo el tabernáculo. El lugar donde se adora, que está caído, que está destruido, que fue destruido por los babilonios, yo lo voy a reedificar. Para que el resto de los hombres, no de los judíos, el resto de las naciones, ¿sí?, busque al Señor. La gente empieza a buscar a Dios porque nos ve a nosotros que adoramos, nos ve a nosotros que tenemos una relación con Dios. La gente que empieza a ver en nosotros la comunión del Espíritu, lo siente, lo percibe, ¿sí? Percibe que hay algo diferente porque hay una comunión con el Espíritu Santo. Pueden sentir que está Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo permito que haya una comunión? ¿Cómo puedo hacer que esa comunión sea real en mí? Hechos 15:28 nos habla acerca de eso. Hasta ese momento había sido discusión, pero llega el discernimiento del Espíritu Santo y en Hechos 15:28 lo dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Qué pasó aquí? Que escucharon al Espíritu Santo. Escucharon la voz del Espíritu Santo. Es decir, dejó de imponerse la voluntad humana, dejó de imponerse mis deseos, dejó de imponerse las opiniones, ¿sí? Y dejó de haber discusión. Y dice aquí que el Espíritu Santo le pareció bien hacer estas cosas. Y ellos escucharon al Espíritu Santo. Ellos escucharon lo que Dios quería hacer. Escucharon el propósito, ¿sí? El propósito de Dios para ese tiempo. Había un acuerdo con el Espíritu Santo. ¿De qué forma va a haber comunión? Me tengo que poner de acuerdo con el Espíritu Santo. Me tengo que poner de acuerdo. El que está de acuerdo habla un mismo idioma, habla un mismo lenguaje. Si estamos de acuerdo, hablamos una misma cosa. Entonces tengo que hablar todo lo que el Espíritu habla. ¿En dónde lo voy a encontrar? En la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla, yo lo tengo que hablar. Todo lo que el Espíritu Santo dice, yo lo tengo que decir. Todo lo que el Espíritu Santo hace, yo lo tengo que hacer. Porque somos imitadores de Jesús. No es fácil estar de acuerdo con el Espíritu Santo. No es fácil. Nuestra carne se opone, lo dice en Génesis. Porque ciertamente el hombre es carne. Ya no va a contender más mi espíritu con él porque el hombre es carne. O sea que había una lucha constante de la carne contra el Espíritu de Dios.
Hay una lucha constante. No es fácil estar de acuerdo. Pero por eso Jesús dijo que es necesario menguar, es necesario morir, es necesario dejar que Cristo crezca. Es necesario morir a sí mismo, negarte a ti mismo. Es necesario darle la vuelta a todo lo que hacíamos antes. Es necesario empezar a negarnos y empezar a permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Me tengo que poner de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Y siempre que hablamos lo que habla el Espíritu Santo, y si todos hablamos lo que habla el Espíritu Santo, entonces todos vamos a hablar lo mismo que dice el Espíritu Santo. Vamos a hablar lo que Dios dice. Vamos a hablar lo que Él tiene, los propósitos de Dios. En nuestras conversaciones deben de estar las promesas de Dios. Nuestros hijos deben de escuchar las promesas de Dios, lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestras vidas. Deben de escuchar lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas, lo que Dios nos ha estado hablando. Cada día, cada semana, cada mes, Dios tiene que darnos algo para decir. Tiene que hablarnos el Espíritu Santo para que podamos hablar lo que Dios habla, el lenguaje del reino. Tienen que salir palabras de nuestra boca que no edifican a Dios. Tienen que salir palabras de nuestra boca, salir de que se vayan. No quiero decir que salgan. Quiero decir, se salgan de nuestro vocabulario. Palabras que no edifican, palabras que no van de acuerdo al reino de Dios. Palabras que no tienen que estar en nuestro vocabulario ya más. Esas palabras han cortado nuestra bendición. Esas palabras le han puesto un tope a lo que Dios quiere hacer. Esas palabras que han salido de nuestra boca han cortado ministerios, han cortado personas, han lastimado. Tenemos que dejar de que salgan de esas palabras, tenemos que hacerlas a un lado. Y tenemos que ponernos de acuerdo con el cielo, con el Espíritu Santo. Lo que Dios habla es vida. Lo que Dios habla es amor. Lo que Dios habla es bendición. ¿Sí? Lo que Dios habla tiene el poder de transformar vidas. Tiene el poder de cambiar destinos. Tiene el poder de cambiar una iglesia. De cambiar una nación. Lo que Dios habla tiene el poder de transformar todo el mundo. Él lo dijo. Se va a predicar este evangelio en todo el mundo. Y entonces voy a venir. Entonces voy a volver. Entonces voy a otra vez venir a esta tierra, pero por los redimidos, por los escogidos. No es fácil estar de acuerdo con el Espíritu Santo, pero tenemos que negarnos. Es necesario que nos humillemos, es necesario humillarnos, menguar, ser mansos, dejar que Él nos guíe. Dice Primera de Pedro 5:6, vamos a leerlo. Primera de Pedro 5:6. Dice así la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Su mano de Dios, la mano de Dios se va a posar sobre nosotros y tenemos que humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, delante del poder de Dios. En su mano está el poder. Delante de su poder tenemos que humillarnos. Delante de su poder tenemos que ser mansos. Cuando Él habla tenemos que ser mansos. En su palabra hay poder. Amén. Porque Él entonces nos va a exaltar. Pero Él lo va a hacer, no nosotros. En el reino habemos enviados por Él. Porque cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta, nos envía. Sírveme, haz lo que yo quiero que hagas, haz mi propósito para lo cual te creé. Cuando nos humillamos, entonces Él nos pone en un lugar de bendición. Y cuando el Espíritu Santo dice que es el Señor, ahí hay libertad, ¿sí? Todo lo que oprimía, todo lo que encarcelaba, todo lo que ataba, se tiene que ir, porque el Espíritu Santo es el Señor. ¿Sabe? Yo quiero hablarles de algo que está sucediendo como un testimonio, de algo que está sucediendo entre nosotros en la alabanza, algo que está pasando cada vez que nos reunimos. Venimos de un proceso nosotros como alabanza, pero hay algo que Dios está haciendo que es algo hermoso, ¿sí? Que Dios empezó a tratar con cada uno de nosotros. Empezó a tratar en nuestro corazón, en nuestras motivaciones,
en nuestras actitudes. Empezó a transformarnos de adentro hacia afuera, ¿sí? Empezó a menguar nuestra voluntad, empezó a menguar nuestra carne. Y sabe que cuando nos empezamos a reunir en una ocasión, y ya van varias, el Espíritu Santo descendió. Y estábamos hablando de cualquier, o sea, obviamente de temas importantes, pero en medio de ese ponernos de acuerdo entre las cosas que íbamos a hacer, el Espíritu Santo cayó. Estábamos en una reunión, ¿sí? Y duramos, no sé, como unos 20, 30 minutos, no sé cuánto tiempo, pero era la gloria de Dios ahí en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque nos pusimos de acuerdo con el Espíritu Santo. En ese momento decidimos hacer a un lado. ¿Sabe que aquí hay gente que tiene que hacer a un lado cosas? Seguir adelante, avanzar. Porque lo que Dios tiene delante de nosotros es mucho mayor. No lo podemos tirar a la basura. No lo podemos echar a la basura. La comunión con el Espíritu Santo es lo más importante. Podemos perderlo todo, pero si perdemos su comunión, estamos perdidos nosotros. Estamos perdidos. Hay algo que me hablaba mucho Dios. Que cuando uno mengua, Él crece y Él se manifiesta. Su poder se manifiesta. No tiene otra cosa más que manifestarse. Es lo que va a suceder, es lo que sigue después de que nosotros nos humillamos. Cuando te humillas, Dios se manifiesta. Y por mucho tiempo yo decía, ¿por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué tardamos tanto en que Dios se mueva? Yo hablo en mi vida, no personal. Porque hacía falta humillarme. Porque hacía falta menguar. Porque hacía falta ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo. Hacía falta que Él creciera en mí. Y es todo un proceso, no es fácil. No es fácil, nos ha costado. Nos ha costado. Yo sé que a muchos aquí nos ha costado igual. Y quiero que veamos el versículo 30 y 31. De Hechos 15, sí, en el mismo capítulo. Se hizo una carta de todo lo que se acordó, de todo lo que Dios habló en ese tiempo, en esa reunión que había. Primero empezó con mucha discusión y luego el Espíritu Santo habló a través de esos apóstoles, ¿verdad? Él tomó el control, el Espíritu Santo, y ellos dejaron que el Espíritu Santo hablara. Entonces se elaboró una carta. Y así dice el verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. La comunión con el Espíritu Santo produce consolación. La comunión con el Espíritu Santo viene a consolar. Viene a consolar nuestro corazón, que a lo mejor puede estar herido, que a lo mejor puede estar afligido, que a lo mejor puede estar dañado, pero la comunión con el Espíritu Santo saca esa amargura del corazón, saca aquello que ha estado carcomiendo, aquello que ha estado dañando. La comunión con el Espíritu Santo trae sanidad al alma, al corazón. ¿Sabe que había muchos detalles entre nosotros como alabanza? Como lo sé que hay en todos lados, siempre que hay una familia va a haber situaciones. Pero a raíz de esos tiempos con Dios se respiraba un ambiente de amor. Se respiraba un ambiente de armonía. Y sabes que nos abrazábamos al final de esas reuniones. Y era una comunión del Espíritu Santo. Sentíamos el amor de Dios, porque el nuestro estaba roto. No teníamos ya más amor que dar. La carne no puede dar amor, pero el Espíritu Santo te empieza a llenar de ese amor. Y sabe que la presencia de Dios fluye. La presencia de Dios fluye. Hay una consolación de parte del Espíritu Santo, que Él va a venir a traer sanidad, consuelo, liberación. Él va a venir a traer ungüento, medicina para el alma, porque habemos almas rotas de repente, ¿sí? Almas afligidas, pero el Espíritu Santo trae consolación. Y Él lo dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Yo les voy a dejar un consolador, que Él va a venir y Él te va a abrazar. Él te va a abrazar y Él va a vendar tus heridas. Él va a sanar tus heridas.
Cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, esa consolación sana nuestro interior, sana nuestro corazón. ¿Y qué pasa entonces? Nuestro vocabulario cambia. Dice Proverbios 12:18. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, nuestra lengua se convierte en medicina. Nuestra lengua se convierte en medicina. Ya no son más golpes de espada, ya no son más espadas, son medicina. Nuestro vocabulario cambia porque nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice, nos ponemos de acuerdo con lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces su comunión nos llena la lengua de medicina, de consuelo, de bendición. Y esa comunión con el Espíritu Santo trae reposo, trae descanso a nuestra alma. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo. Ese yugo es el símbolo de nuestra comunión. Común unión. Es un yugo que es fácil y es ligero. Y Él dice, lleven mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, viene un descanso, viene un reposo que Dios da. Y este reposo, este descanso, no es físico, es almático y es espiritual. Este descanso que Dios da tiene que ver con nuestras emociones, que muchas veces se sobrecargan, con nuestras emociones que provocan estrés. Tiene que ver con nuestra vida, con lo que somos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pide para vivir en comunión? Esa mansedumbre, dejarnos guiar. La mansedumbre es dejarte guiar. Un animal que es manso es un animal que se deja guiar. Y dice que también seamos humildes de corazón. Y hallaréis descanso a vuestras almas. Dios quiere que tengamos una comunión primeramente con Él, que nos pongamos de acuerdo con el Espíritu Santo. Y entonces va a empezar a fluir un amor de parte de Dios y se va a cumplir lo que dice en el Salmo, que dice que la comunión entre hermanos es como ese aceite, ¿sí? Es como ese aceite. Entonces quiero pedirles que se pongan de pie. Y vamos a orar acerca de esa comunión con el Espíritu Santo, permitir que nos pongamos de acuerdo con Él, permitir que Él transforme nuestra vida. Y que venga ese consuelo, ese descanso de parte de Dios. Que venga ese consuelo de parte de Dios. Quiero pedirle que cierre sus ojos solo un momento. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Por tu dulce comunión a la que nos invitas a entrar. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres que hablemos tu lenguaje, quieres que salga de nuestra boca todo aquello que no edifica, todo aquello que no te glorifica. Gracias por ese consuelo. Y tú nos pides que consolemos a otros con ese mismo consuelo que tú nos das. Señor, yo te pido que todos aquellos que estamos aquí, todos aquellos que son líderes, todos aquellos que tienen aquí un servicio, incluso también los que quieren servir, yo te pido, Dios mío, que esa comunión se contagie entre nosotros, para que el mundo crea
para que entonces todos aquellos que nos rodeen empiecen a ver en nosotros tu presencia, empiecen a ver en nosotros que hay una comunión contigo, algo diferente, algo que transforma, que empiecen a ver en nosotros la presencia de Dios y del Espíritu Santo, y que muchos entonces vengan a tus pies por todo lo que tú haces en nosotros. Yo te doy gracias, Dios, en este día. Y yo te pido que tú manifiestes tu poder aquí en este lugar. Yo te pido que tu gloria se manifieste aquí en este lugar, Dios. Y que tú hables a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hace tiempo me daba a mí Dios una palabra y hoy, así como sus ojos cerrados, yo creo que es para alguien más también. Dios me hablaba a mi corazón así y me decía: te he dado trato duro, ha habido diversas pruebas, pero es porque te estoy formando como una columna. Te he dado trato duro porque tengo un trato especial contigo. No lo hago con cualquiera. Lo hago contigo porque me has pedido que te use. Y así como la piedra de mármol es golpeada para darle forma, así yo golpeo, tallo, lijo, pulo tu vida para hacer de ti una columna que sostendrá el crecimiento de esta iglesia. Y me hablaba mucho Dios de que aquí hay gente que está formando como columnas, que han pasado por pruebas, pero hoy Dios te dice: tiene un propósito. Te estoy poniendo como una columna, porque muchos van a venir a esta iglesia, muchos van a venir a este lugar, por lo que van a ver en nuestras vidas. Muchos van a venir por lo que van a ver en nosotros, van a ver el trabajo terminado de Dios. No saben el proceso que hemos llevado, no saben lo que hemos pasado. Pero ese es el propósito de Dios que tiene, porque está formando a sus mejores guerreros, está formando a su iglesia, está formando a aquellos que van a recibir toda esa gente, que va a llenar este lugar, no para la gloria del hombre, sino para la gloria tuya, Señor, para la gloria tuya, Padre, porque tú dijiste que el evangelio sería proclamado en toda la tierra. Tú dijiste que tu propósito aquí es que almas vengan a recibir de ti, Señor, almas vengan a recibir de tu presencia, Dios. Te damos gracias, Dios, te adoramos.